Bueno, muy bien. Buenas tardes a todos los que nos siguen. Sí, es una excelente invitada la que tenemos hoy. Tenemos el gusto de compartir con Alejandra Sapeni. Estamos transmitiendo por dos vías. Vamos a transmitir desde este lado que tenemos el Instagram y vamos a enviar por aquí por Zoom también a aquellos que están conectados por esta vía. Pues hoy tenemos un tema muy interesante. Gracias por unirse y compartir con nosotros. Como lo estamos haciendo desde Instagram, Ale, vamos a tener una hora exacta porque hasta ahí el tiempo que nos permite el Instagram, ¿ok? Entonces vamos a medir esa hora para no tener luego desagradable condición de que se cierre mientras vamos a conversar. Pues realmente sabemos que las distintas caras de la violencia están presentes en todos los contextos. La diversidad de expresiones que tienen esta violencia y la manera como aparece nos ha hecho conversar desde diferentes áreas. Hemos hablado en una conversación sobre lo que es la violencia comunitaria, con Manuel. Hemos también conversado desde lo que es la violencia y hemos trabajado además muy de cerca con lo que es la violencia en la escuela. Y el día de hoy nos queremos aproximar a la violencia desde una mirada quizás más familiar. Ese va a ser el tema de esta conversación de hoy. Vamos a hablar sobre la escuela y las relaciones, se llama nuestro conversatorio de relaciones en conflicto cuando la violencia se hace presente en la familia. Hoy tenemos el agrado, el gusto, el privilegio de estar con Alejandra Sapeni. Alejandra es psicóloga clínica comunitaria, máster en psicopedagogía social y actualmente es profesora de la Universidad Libre de Cali, donde reside con su familia, y ha sido profesora de la UCAP, su alma mater. En este sentido, queremos pues agradecerte que nos acompañes hoy y pues que podamos conversar. Yo voy a empezar, Alejandra, tomando un parrafito de un libro que nos gusta y que hemos estado como guiando en el grupo de familia, que es un manual de terapia sistémica de Alicia Moreno, para hablar de lo que es su concepto de familia. Y ella dice que familia es la institución más antigua y más resistente a los cambios sociales, políticos, culturales y económicos. Se trata de un sistema complejo cuya permanencia a lo largo del tiempo proviene probablemente de su capacidad de adaptación, al ir variando sus funciones y su estructura en función de los cambios históricos y sociales. En los últimos tiempos, debido a las crisis económicas y a las dificultades sociales, es un importante núcleo de solidaridad dentro de la sociedad, ya que amortigua a los efectos dramáticos de los problemas que afectan a los miembros, contribuyendo así a la estabilidad y pervivencia de la sociedad. La familia cambia para permanecer y de esta manera protege su continuidad. Pero la pregunta que pues está ahí en el tapete es qué pasa cuando la familia no logra ese espacio de solidaridad, ¿sí?, de protección a la que debe estar, a lo que debe ser, ¿no?, considerada dentro de su función. Bueno, esto es un reto porque además quiero empezar por el final de lo que dijiste, que la familia tiene que cambiar para persistir, ¿no? Justamente habla de esta necesidad que tienen todos los sistemas, no solamente familiar, de tener flexibilidad. Y esto va de la mano con esa palabra y ese concepto que está bastante de moda ahorita, que es la resiliencia. También es que los sistemas, la familia, las personas sean capaces de adaptarse a los cambios y generar, usar recursos adaptativos para hacerle frente a la adversidad y salir
exitoso en esa medida, por supuesto, va a lograr permanecer, si no tiende a perecer. O sea, es básicamente ya Darwin nos había hecho el adelanto hace unos cuantos siglos atrás. Y justamente además ahorita estamos en un momento donde eso se hace urgente. En Venezuela, pues desde hace un tiempito ya demasiado demorado, digamos, para nuestro gusto, las familias han tenido que irse adaptando de manera muy sostenida en el tiempo. Digamos que han estado sometidos a una cantidad de estresores que se califican como multiproblemáticos y donde efectivamente si las familias y las personas no logran generar ciertas habilidades, una de conexión con el otro, de comprensión de cuáles son las habilidades que tienen para adaptarse a su contexto, hacen una segunda que enfermos o con algún conflicto muy intenso a nivel interno, si hablamos de la familia, o de la salud, posibilidad, o eventualmente pueden haber personas que hayan fallecido, que lamentablemente eso es uno de los escenarios que además la adaptación no lo dice. O sea, si usted no logra adaptarse, usted puede morir. Entonces, quería tomar eso porque efectivamente ahorita, además de todas las adversidades que ha tenido que enfrentar el venezolano, para todas las se suma el COVID, que es una enfermedad desconocida no solamente para Venezuela, sino para el mundo, donde los médicos han ido aprendiendo en el camino y los gobernantes han ido una estrategia también en el camino para poder enfrentar y ayudar a la gente a poder de la mano no colapsar el sistema de salud. Así básicamente, ¿no? Porque lo que más le interesa a los gobiernos es que a la mayor cantidad de personas y cuando el sistema de salud colapsa, que en este caso en un caso la cantidad, la probabilidad de que las personas se mueran o se compliquen por la enfermedad es muy alta. Entonces, necesitamos el apoyo. En el caso de la familia, pues en el caso de la familia, pues quizás, perdón, estoy escuchando con retorno. En el caso de la familia termina siendo una de las instituciones más importantes de las cuales el gobierno se puede apoyar. ¿Por qué? Porque es la institución, una de las instituciones más micro, donde se regulan además las conductas de las personas, se puede regular a la vez adultos, niños, adultos mayores, o sea, tienen la posibilidad de incorporar dentro de su rutina, dentro de su forma de hacer las cosas, elementos que desde la realidad te está siguiendo el gobierno para que tú puedas sobrevivir y bueno, y eso se puede multiplicar rápidamente entre sus miembros. Y como les decía, ¿quién debería ser el receptor principal de ese mensaje? La familia, y que lo podemos multiplicar más ahora que nos mandaron a encerrar, ¿no? Que es el tema del confinamiento. Pero claro, este confinamiento es algo que rompe cualquier escenario conocido. Porque hasta entonces nosotros teníamos un orden de las cosas donde nosotros permanecíamos un tiempo dentro de casa y podíamos salir. Y teníamos contacto con otras instituciones, con otras personas, en este caso teníamos contacto con su escuela, con otros lugares como centros culturales, centros de recreación, los padres podían salir al trabajo y eso ayudaba a que la tensión que suele generarse normalmente dentro de la familia, bueno, generalmente, si uno se puede pensar que es en su familia, o cuando uno está dentro con la familia, se generan interacciones que naturalmente pueden llevar al conflicto y ese conflicto es natural, porque nos ayuda a cambiar las cosas que no están funcionando bien, a pulir los vínculos, a también entrenarnos y entrenar a los más pequeños en resolución de problemas, también en el afuera. O sea, eso es natural. El tema es que cuando nosotros vamos a salir, esa tensión baja. Pero cuando nosotros estamos permanentemente dentro de casa,
donde las únicas personas con las que podemos estar continuamente interactuando somos nosotros, somos los que vivimos dentro de la casa, llámese abuela, llámese mamá, papá, hijos, sobrinos, quienes vivan allá adentro. Esa atención no tiene por dónde salir, y menos si usted está obligado a quedarse en la casa, porque eso es lo que le están diciendo, tiene que quedarse en la casa para poder sobrevivir, porque la afuera es peligroso. Entonces, mientras menos salga, mejor. Entonces, todo lo que nosotros conocíamos como fuerzas de alivio, llámese hacer deporte, hablar con mis compañeros de trabajo, pensar en otra cosa, se omite, porque aunque usted pueda hacer esto dentro de su casa, con la telellamada y todo lo que significa lo virtual, pues eso no evita que usted esté en contacto permanente con las personas con quienes usted vive. Bien sea porque además se generan nuevos tipos de relaciones, ¿sí? A partir de estas mismas exigencias que tiene esta situación, bien sea porque si usted vive en un espacio pequeño, el ruido de la interferencia de la clase del otro lado de la conferencia, del otro de la reunión, donde esto empieza a generar tensión, o la redistribución de las funciones, por ejemplo, de la casa en términos de limpieza, cómo se alteran las rutinas, todo empieza a obligar que la familia, que uno ya no tiene por dónde sacar esa tensión, se le sume una tensión adicional que es reinventarse, como está diciendo la autora que estaba citando, pero reinventarse sin tener referencia previa. Generalmente no como se adapta, toma elementos de antes, porque me haya funcionado ninguna referencia parecida, pues yo tengo que comenzar a inventarme de cero. Si yo soy una familia flexible, creativa, comunicativa, que ya yo vengo con una salud mental familiar, por llamarlo de alguna manera, donde las cosas se discuten, se ventilan, no le tienen miedo al conflicto, se dicen las cosas y se resuelven, se redistribuyen, no pasa nada. Habrá tensiones, pero se manejará. Pero si tenemos una familia con características más bien que tienen la rigidez, donde yo quiero seguir haciendo las cosas exactamente igual, donde, por ejemplo, hay una tendencia marcada al autoritarismo, a que las cosas se hacen solamente como lo dice una persona, al hipercontrol, a que solamente se tiene que hacer las cosas como yo digo y acepto que los otros me hablen de manera democrática. Entonces allí ya la cosa se empieza a cambiar y se empieza a poner difícil porque empieza a generarse esa tensión que empieza a incrementarse y la manera en que generalmente suele terminar explotando la situación de tensión es a través del fenómeno por el cual me invitaron aquí, que es la violencia. ¿Y a qué llamamos violencia? Bueno, es toda aquella acción que genere daño a otro, porque hay una desigualdad de poder en el mundo. Hay alguien que tiene más poder que el otro y genera un daño visible o a veces invisible en el otro, porque recordemos que no solamente los golpes son los que generan daño, palabras que llegan muchísimo y no necesariamente uno las puede ver, o por ejemplo hay acciones, que hay omisiones también. Cuando digo acciones hay gestos, formas de generar daño en el otro, que no necesariamente son, pero también generan daño, y tenemos una de las peores de todas, sobre todo cuando hablamos de niños, que es la negligencia. Que es que no me ocupo, no veo, y entonces dejo que alguien que no puede cuidarse a sí mismo se tenga que ocupar. Entonces aquí la función protectora que tú me decías, Mónica, de la familia queda en mi derecho. La familia me tiene que garantizar los derechos. Tiene que garantizar que cuidar a los niños, tiene que dar la función de proteger a los niños y a las personas, los niños, bueno, las personas que están bajo el cuidado de las figuras que decidieron tener esos niños, que son los padres, bien sea porque los decidieron tener biológicamente o en adopción, y tienen esa responsabilidad a nivel social y legal también. Cuando eso empieza, cuando entra la violencia como mecanismo para resolver conflictos, allí tenemos un problema.
porque no solamente estamos generándole daño a los demás, sino que también estamos incurriendo en un problema legal, si se le da alguna manera, porque estamos violentando no estamos cumpliendo un deber que debe estar contemplado, pero ojo, y deliberadamente hablo del tema legal, porque aunque es un tema legal escrito, en la alumna eso está muy bien establecido. Muchas veces lo cultural pesa más que lo que está escrito y lo reglamentado, ¿sí? Y entonces, todo lo que hablamos de lo que tiene que ver con todo aquello que aprendimos de cómo debemos controlar los conflictos, cómo qué debemos hacer para que, por ejemplo, los niños colaboren o hagan lo que yo me imagino que tienen que hacer y no lo hacen. Si socialmente se ha permitido, se ha licenciado que la manera de corregir eso es con violencia, pues eso va a pesar muchísimo más que la ley. Y es por eso muchas veces es tan complicado romper círculos donde la violencia se va incrementando, ¿sí? ¿Cómo sabemos que? No, te quería comentar porque vas diciendo cosas súper interesantes y además como cuando comentas estas situaciones que ocurren en casa, se puede potenciar además la violencia cuando ocurre en diferentes niveles. Es decir, como en el caso de la violencia de género, la violencia hacia la mujer y hacia lo que puede ser la figura materna, tiene también entonces este efecto de lo que pudiésemos llamar esa negligencia en el trato con los hijos, producto de una cadena de violencia que va sucediendo dentro de la casa, ¿no? O, digamos, otras maneras de violencia, entonces ya parentofiliales, producto también de estas relaciones que se van generando en los espacios de pareja. Entonces, cómo se van tejiendo relaciones violentas en estas dinámicas familiares, como un elemento que pienso a partir de lo que vas también diciendo. Además, hay una cosa que ahorita me hiciste recordar. Es normal que la familia en un momento nos pongamos bravos. Es muy normal que estemos angustiados, o sea, que estemos frustrados, que no nos guste cómo están ocurriendo las cosas. Es normal que en la familia nos sentamos tristes, o sea, que hay una pluralidad emocional. Eso es normal. El tema es cómo manejamos nosotros eso y cuánto, además, ese arcoíris de emociones que debería circular de manera fluida en la familia empieza a restringirse y entonces empezamos a tener solamente un solo tipo de emoción al que está imperando de manera permanente en la familia. Y eso es como un ejercicio reflexivo que yo les hago, que les invito a hacer ustedes en casa y también a nivel personal. Revisen cuál es la emoción, si pudiera poner en así categorizar, es decir, bueno, cuál es la emoción que más predomina en mi caso últimamente y cómo la estamos manejando. Porque además uno se pone a pensar y dice, caramba, sí, últimamente estamos peleando terrible. Y además parece que no logramos salir del círculo. O sea, porque ¿qué pasa? Cuando nos quedamos pegados, no lo estamos sabiendo manejar bien. Y lo segundo es que eso va, sobre todo lo que es la rabia y la angustia, van generando círculos que van como aumentándose como una bola de nieve. Porque uno es como un problema genera otro, y va generando, y va siendo como cada vez más grande y en algún momento ya se vuelve muy difícil de manejar. Sobre todo en los adultos, quienes somos los responsables, y esto lo quiero decir de manera muy clara. En la casa tenemos la responsabilidad de regular la conducta y de tratar de encontrar estrategias de resolución de conflictos frente de control emocional y de la incluso la orientación de los niños. ¿Por qué? Porque somos las personas a cargo, somos las personas que además, generacionalmente, somos quienes tenemos más posibilidades de poder ver y soluciones. ¿Eso quiere decir que no vamos a incluir a los demás? Por supuesto, eso no quiere decir eso. Uno puede incluirlo, pero una cosa es incluirlo dentro de ese diálogo, dentro de esa gestión de qué podemos hacer
otra cosa muy distinta es exigirle a los niños que ellos tienen que resolver su problema. Usted debe ver cómo se calma. Usted debe ver cómo... No, si uno ve que un niño está teniendo dificultades importantes para calmar su ansiedad, para calmar su rabia, como gestores y como responsables de ellos tenemos la responsabilidad también de ayudar, de ofrecer herramientas, y si no podemos hacer nosotros, de buscar quienes pueden dar esa ayuda. Esto lo digo a propósito también, porque en este momento en casa, donde cada quien necesita un espacio también personal para tener su vida que tenga fuera de casa y que ahora la tiene dentro de casa, en un mundo está ocurriendo que de alguna manera le están atribuyendo a los niños más responsabilidades de lo que ellos pueden o deberían asumir. Y que cuando no lo hacen se les carga de responsabilidades para los cuales ellos no están listos a nivel de desarrollo. A nivel de desarrollo cognitivo, a nivel de desarrollo físico incluso, de desarrollo moral, de desarrollo socioemocional. Entonces, les pedimos cosas, por ejemplo, esperamos que un niño de 5 años se pueda quedar tranquilo, sin distraerse frente a una computadora, haciendo sus tareas, siguiendo a la maestra durante 3 horas. Pues es complicado, nunca he hecho eso, es distinto. Entonces, si no lo hace, entonces yo me enfado, entonces empieza otra vez la escalada, ¿no? Esto es importante porque esto ayuda a prevenir reacciones descontroladas y desmesuradas por parte de los adultos hacia los niños. ¿Qué podemos esperar según la edad de los niños? ¿Para qué? Para poder entonces en esa medida responder. Porque si nosotros estamos haciendo cosas que no son debidas y que nosotros consideramos que ellos deben hacer, pero ellos no lo van a hacer, así nosotros se lo digamos 20 veces o los entrenemos 50 veces porque no están en la capacidad, va a generar mayor frustración de la que usted incluso va a poder manejar. Sí, me parece súper interesante lo que vas comentando. Tengo dos cosas que quiero decirle. Aquí hay mucha gente que cuando reviso, pues son parte del equipo, y son también profesionales, y gente que ha compartido con nosotros en otros webinars. Está Lili, está Dora, pues bienvenidas además a cada una de ustedes. Y me encantaría que pues pudiésemos hacer de este espacio un compartir, ¿no? Que nos vayan generando dudas o comentarios o preguntas para poder enriquecer esta conversación que llevamos, ¿no? Pensaba cuando ibas hablando en algo que hace muchos años lo diferencié en una clase que hice y estabas tú de profesora en Secodap hace unos cuantos años, ¿no? Y es la diferencia entre, digamos, esta variedad de sentimientos que tenemos como adultos, pero lo que era la diferencia entre la rabia y la agresión como mecanismo, ¿no? O el actuar, pues, ¿no? Esa rabia. Me gustaría que habláramos un poco de eso, porque eso sería como un elemento fundamental, ¿no? En las relaciones que se tiene con los hijos o con las personas en general, ¿no? Y en la dinámica familiar me parece muy importante. La rabia es una emoción como la tristeza, la alegría, o sea, es normal. Disney con esa estupenda película que hizo acerca de las emociones nos hizo un gran favor a los psicólogos a naturalizar que todas son necesarias, ¿no? Y sobre todo ponerlo en un lenguaje tan llano y tan visible. Imposible que nosotros no tengamos rabia. Le tenemos muchísimo miedo a la rabia. Y le tenemos muchísimo miedo a la rabia porque generalmente la asociamos con destrucción, con violencia, con un daño hacia el otro. En muchas ocasiones es la posibilidad de poder también contactar con esa fuerza que necesito para salir adelante. ¿Sí? O sea, muchas veces sin esa rabia, muchas veces yo no puedo detectar, por ejemplo, situaciones injustas, no me puedo dar cuenta de cierta, no puedo activar mecanismos, ¿sí?, de autodefensa ante situaciones donde yo pueda estar
en peligro, donde se pueden estar violentando sobre todo mis derechos, eso está bien, además es necesaria la rabia. El problema es cuando nosotros la rabia la actuamos y la pasamos de una vez al daño hacia el otro. Ya allí estamos generando un problema, porque la violencia nunca, nunca jamás puede ser la opción para enfrentar los conflictos. Yo sé que yo estoy diciendo esto y mucha gente está diciendo, esta psicóloga sí es hippie, ¿sí? Esta psicóloga sí es hippie porque, ¿cómo decir que uno no puede ser violento de vez en cuando? Efectivamente lo sostengo, o sea, no es por nosotros desde una visión de derecho, desde un enfoque además de personas que hemos trabajado con seres humanos, entendemos que el sufrimiento emocional y las consecuencias en la vida de las personas que tienen el mal manejo de la agresión por parte de los adultos hacia los niños, el daño que genera heridas muy profundas, que son muy difíciles de sanar, y que cuando uno ve esa traducción de la acción a la violencia o de la rabia hacia la violencia, lo que se ve son manejos muy precarios a nivel emocional por parte de los adultos, mucha dificultad para conocer qué es lo que me está pasando, poder ponerlo en palabras, poder traducirlo a un lenguaje que incluso yo como adulto lo pueda entender, ¿sí? Porque el primero que tiene que entender lo que le pasa soy yo, para que luego yo le pueda transmitir al niño qué es lo que está pasando, porque yo tengo tanta, qué es lo que me genera tanta rabia, por qué que a ti se te bote un vaso de agua, a mí me genera una furia, que yo pierdo la perspectiva y soy capaz de generarte un daño tan grande por un vaso de agua derramado, ¿sí? O sea, ¿por qué no soy capaz de generar estrategias alternativas, por ejemplo, a reaccionar de manera violenta hacia un gesto? Y lo digo deliberado porque a veces son situaciones muy sutiles las que detonan o activan una reacción violenta. Y más cuando estamos en casa. Los estudios nos dicen, y tú lo sabes, Mónica, porque tú tienes muchos años trabajando con familias multiproblemáticas, que el mejor caldo de cultivo para situaciones es el encierro. Las familias muy cohesionadas que pierden el contacto con el afuera y que no tienen redes de apoyo, tienen una vulnerabilidad muy grande a que las situaciones de violencia se cronifiquen y además pongan en peligro a los miembros más vulnerables de la familia, porque siempre hay miembros más vulnerables de la familia, por diferentes razones. Y aquí estamos hablando de adultos mayores que no pueden valerse por sí mismos, niños pequeños, niños con dificultades del lenguaje, niños con problemas para controlar su conducta, por problemas neurológicos o por problemas emocionales. Estamos también teniendo personas que tienen algún tipo de enfermedad física o crónica que también las hace vulnerables, y voy a meter aquí a la mujer también. La mujer, cuando tiene una posición de desigualdad económica, es un foco perfecto, puede ser un target perfecto para también ser víctima de violencia. Por eso es que se habla tanto de la violencia de género y como culturalmente también está bastante licenciado que dentro de la familia la violencia hacia la mujer no se hable, no se cuente, no se diga y se resuelva de las puertas para adentro, porque eso está naturalizado. Entonces, esto que está ocurriendo ahorita es así como que la fiesta patronales para la violencia. Porque justamente si yo venía con patrones de resolución de conflictos violentos previo a la pandemia, aquí se van a agudizar. Y eso que no hemos metido aquí, la violencia sexual y el abuso sexual en la infancia, que ya se ha venido advirtiendo por medio de comunicación y de las personas diferentes profesionales que trabajamos en el área, nos hemos dado cuenta que el incremento de las cifras de abuso sexual en la infancia se han disparado. Porque la posibilidad además, y hay otra adicional al encierro, las autoridades están pensando en otras cosas. Eso dejó de ser un problema. Ahorita están pensando en la pandemia, en el COVID, pero el tema de la situación de violencia, además las ONG que protegen los derechos de niños y de mujeres,
ya lo dijeron desde el principio de la pandemia, advirtieron que eso era un escenario que iba a ocurrir y está ocurriendo y sigue disparado y nadie lo para. Entonces quiero volver otra vez ya a como al manejo emocional, porque creo que ahí es un poco donde nos tenemos que parar. ¿Qué podemos hacer para que estos círculos de violencia, si los estamos identificando en casa, que estamos viendo que en casa hay mucha rabia o hay mucha angustia, que estamos acudiendo con mucha frecuencia a patrones de daño hacia el otro, de agresión, donde terminamos gritando, donde terminamos pegando como solución predominante para resolver conflictos? El primer paso es reconocer, caer en cuenta que esto está. En segundo lugar, empezar a identificar cuáles situaciones disparan esto. ¿Qué pasa? Esto pasa en la mañana, pasa en el mediodía, pasa en la tarde, ¿en qué momento del día pasa? ¿Qué características tienen esas interacciones? ¿Pasa con un miembro de la familia? ¿Pasa entre todos los miembros de la familia? ¿Pasa entre algunos miembros de la familia? ¿Por qué razón? Tema colegio, tema laboral. ¿Qué pasa en la casa adicionalmente al tema COVID que puede estar generando mayor tensión? Hay problemas económicos. Estamos teniendo riesgo de perder el empleo. Estamos teniendo algún problema de salud que nos está agobiando y no sabemos manejar. ¿Qué podría estar desencadenando, disparando estas intenciones violentas para poder empezar también a anticipar qué ocurre previo a eso? Siempre que, antes de que ocurran situaciones de violencia, pasan determinadas. Uno se mira es la interacción. ¿Qué pasa en la interacción? Es a punto de comer, cuando hay como transiciones entre una cosa y otra, a la hora de dormir, a la hora a la hora de la comida, de las tareas. En las tareas, en qué momento, porque al identificar el momento, entonces sabemos aquí, ok, entonces vamos a ver qué está pasando aquí, que tenemos que hacer el cambio, porque aquí estamos en un mundo que cada vez que entramos en esta fase, se dispara. Otra cosa que tenemos que ver es el registro nuestro, ¿okay? Mirar qué nos pasa a nosotros, cómo podemos registrar que vamos a perder el control. A nivel del cuerpo, me está latiendo muy rápido el corazón, empiezo a sentir un calor aquí que me empieza como a subir, y siento que no me puedo controlar, pero antes de eso me empiezan a subir las manos, o siento que no puedo evitar parar de decir cosas. Uno tiene que aprender a conocerse e identificar esos rasgos, esos registros corporales que nos empiezan a hablar que va a haber una situación de descontrol. ¿Sí? Porque en la medida en que lo aprendamos a identificar, también podemos llevar a cabo conductas que nos permitan calmarnos. Si yo estoy muy angustiado, porque yo pierdo el control cuando estoy muy angustiado, no cuando estoy muy bravo, por ejemplo. Entonces, yo empiezo a sentir que mi corazón empieza a acelerarse rápido, y ya yo me doy cuenta de eso, entonces yo digo, bueno, no, me voy a respirar, tengo que aprender técnicas de respiración, me tengo que calmar, tengo que hacer un time out, yo me retiro de la interacción y después vuelvo con alguna solución en frío, con cabeza fría y no con cabeza encendida, o me pongo, y entre esas estrategias está un poco relativizar qué es lo que si vale la pena, si es proporcional la reacción que yo estoy teniendo al ¿qué pasa? Para hacer eso tengo que retirarme, no lo puedo hacer en el momento. En el momento, cuando hay situaciones de descontrol, por violencia, por rabia, por angustia, a nivel cortical, a nivel cognitivo, es como si nos nubláramos, no podemos razonar bien. Es como si solamente pensáramos a través de la rabia. Si nosotros somos capaces de retirarnos un poco y bajo la luz más bien de la calma, quitar un poco esa cortina y empezar a pensar ya en frío,
¿será que esta conducta que yo iba a tener corresponde a la situación que yo quería resolver? O sea, querer, no sé, caerle gritos y decirle insultos a mi hijo porque no quiso resolver la suma, o sea, es proporcional, él va a aprender a sumar con gritos, o eso es nada más para que yo me pueda calmar. Pero porque si entonces nada más es para que yo me pueda calmar, entonces, mire, mejor es que se vaya a tomar un té, pero no hacerle, no destruirle la vida a mí. ¿Sí? O sea, si usted quiere que él aprenda a sumar, entonces tiene que aprender, tiene que buscar ayuda, herramientas, se vincule de otra manera con la matemática, si ese es el problema, para que lo aprenda mejor, para que si tiene problemas con el tema de la numeración, pues habrá otras técnicas que no serán los insultos ni la rabia suya. Este análisis solamente usted lo puede hacer de frío. ¿Por qué? Porque cuando está allí, ese análisis no lo va a poder hacer. Por eso, cuando siente que la situación se está escalando y va a perder el control, lo mejor es que usted retire y se calme y evite que ocurra una situación de estallido. Porque además, generalmente, no todo, hay situaciones que son muy distintas, pero además suele ocurrir que después de situaciones como esta, viene una culpa terrible. Y la dificultad para reparar, es verdad, uno dice, bueno, ya puede reparar, pero hay daños que no se pueden resarcir. El agua derramada muchas veces no se puede recoger. Y hay veces cuando estamos ante situaciones donde la violencia es muy sostenida, el daño, el impacto emocional en las relaciones futuras de ese niño y tan futuras en el presente. Y en su autoconcepto, en su manera de construir la realidad, en su manera de resolver los conflictos, es muy importante. Y dejan huellas, y dejan, irresponsablemente lo digo, dejan huellas para toda la vida. Sí. Ahí queda el punto, digamos, del qué hacer, que era una pregunta clave para mí, como bastante delineado. Hemos hablado de distintos temas y cómo salir de uno que conversábamos ayer, que es la naturalización de la violencia, ¿no? Cómo también como familia darnos cuenta de hasta dónde puede haber una tensión, un elemento quizás de molestia, ¿no? De malestar, y hasta dónde también reconocer lo que leía unas estadísticas que decían que de UNICEF para el 2014, que decían en países además desarrollados, que se hizo para 190 países, que de 10 familias, al menos 3 creían que el castigo físico era una herramienta útil con los hijos, ¿no? Entonces, un poco en esto pienso que esas estadísticas en nuestro país deben ser un poco más elevadas. Entonces, ¿cómo también reconocer lo que sería el concepto que tú estás hablando, ¿no? De la violencia, desde cualquier concepto sigue siendo violencia, y salirnos un poco de esta naturalización que tenemos, como hemos aprendido a través del tiempo, ¿no? Bajo esas grandes frases de a mí me pegaron mis papás y aquí estoy y no me ha pasado nada y soy psicólogo y todas estas cosas, ¿no? Entonces quizás allí poder conversar un poco de eso. Sí, fíjate que el tema de la naturalización de la violencia en sociedades tan violentas como las nuestras, donde además la violencia comienza de los estratos más altos, o sea, digo no de los estratos más altos a nivel socioeconómico, sino que estoy hablando de los niveles de autoridad, en términos de gobierno, ya son absolutamente y totalmente cuestionables en el modo en que se relacionan y el modo en que además miran porque al ciudadano, ¿no? Porque la violencia es un tema de la mirada, cómo yo miro al otro, lo miro de manera compasiva o lo miro de manera que no me importa, ¿sí? O sea, lo miro con desprecio, porque en la violencia se desdice del otro. En la violencia yo no soy capaz de reconocer que existe un otro al que yo le puedo hacer daño y de
el momento en que yo soy violento, ¿por qué genero daño? Porque el otro se me borró. Si yo tuviese la compasión de mirar que ese otro existe y que se va a ir por el daño que yo le voy a hacer, en esa medida yo sería de detenerme, porque no soy capaz, como esta sensación de no soy capaz de hacer, como la exageración de hacerle daño a una mosca, porque siento que ella también puede sufrir de lo que yo le voy a hacer, ¿no? Bueno, traducir esto al hijo, ¿no? O sea, como que mi acción no es inocua. Yo pensaba cuando te escuchaba en Marudi, ¿no? Marudi tiene una postura muy interesante con respecto al tema de la violencia, que decía que él trabajaba con familias que habían trabajan, de hecho, que tienen unas condiciones muy fuertes a nivel de refugio, pero también de violencia dentro de su familia. Y él, una de las cosas que comentaba es que prácticamente todas las familias que encontraba veía un déficit de competencias parentales muy importante, que las familias no tenían manera, no tenían herramientas para vincularse de manera adecuada con los hijos, y entonces seguían reproduciendo patrones que habían aprendido en el pasado porque era con lo que contaban. Que cuando él comenzaba en sus talleres, en sus grupos terapéuticos a trabajar nuevas formas de relación con el hijo, nuevas formas de interacción, incluso voy más allá, volviendo al tema de la mirada. Mirarse, ¿cómo me miro yo como padre? ¿Qué es ser padre para mí? ¿Sí? Ser padre para mí es mandar y que mi hijo haga todo lo que yo diga porque yo quiero un niño de bien, que ese niño vaya por un camino de bien, o es un proceso en donde yo también soy vulnerable, donde yo también estoy en un proceso de construcción porque asumo que tampoco sé cómo hacerlo. Y en esa medida yo también necesito ese diálogo permanente con el otro para poder hacerlo mejor. Porque en esa medida, en ese encuentro y en ese reconocimiento de fragilidad, yo también soy capaz de conectarme con el otro y con mi vulnerabilidad. Miren si estoy siendo complicada lo que estoy diciendo, porque o sea, lo que quiero mostrar es que para romper la violencia tenemos que pasar necesariamente por conectar con nuestra propia fragilidad. Nosotros como padres no tenemos que ser perfectos. Nosotros nos vamos a equivocar. Y tenemos que saber que nos vamos a equivocar y por eso tenemos que tratar de buscar la mayor cantidad de herramientas posibles para vincularnos y para poder hacer que ese otro ser humano, además un ser humano, qué responsabilidad tan grande, cuando ya nosotros lo soltemos, sea capaz de vivir por sí mismo y también de generar vida y relación afectiva de calidad con el otro. Yo creo que incluso el poder mirarnos así y el poder entender que podemos hacer, o sea, que esas relaciones se pueden resignificar también es una manera de resistencia política ante lo que nos han impuesto como una verdad única. Es esa manera de mirar, de decir, yo no lo voy a hacer de la misma manera en que me hicieron a mí. Y tampoco lo voy a hacer de la misma manera en que los poderosos me dicen a mí que yo tengo que hacer. Lo puedo hacer de otra manera y yo lo puedo hacer y lo voy a hacer de otra manera. Esas son formas privadas de resistencia que además hacen que las familias sean los mayores reproductores del modelo democrático o autoritario en la sociedad. Entonces, si dentro de la familia nosotros practicamos estas estrategias de diálogo, de encuentro, de escucha, de acción por el otro y de compasión por el otro, en esa medida nosotros estamos formando ciudadanos para tanto nuestros hijos como nosotros mismos, que van a ser más compasivos con ese otro que nos vamos a encontrar afuera de las paredes de nuestras casas. Me encanta lo que estás diciendo y además me parece una mirada muy valiosa en términos de cómo generar, ¿no? en esos espacios tan personales y tan íntimos como puede ser el hogar, una concepción distinta a lo que recibimos, ¿no? Desde afuera y que podamos entonces, bueno, ser agentes de cambio en espacios, te repito, íntimos, pero además pudiendo hacer resistencia, ¿no? Frente
a un otro tan avasallante y tan agresivo de alguna manera, ¿no? Y tan violento. Me encantaría chequear si hay alguno de los participantes que tiene algún comentario, algo que decir, ¿sí? Que nos pueda quizás escribir sobre estas ideas, preguntas o reflexiones que tengan. Estamos aquí en un espacio, bueno, sé que se está transmitiendo por otras vías. Tuvimos que cerrar el Instagram porque nos estaba haciendo este eco que no nos permitía escucharte bien, pero bueno, estamos como tan íntimos que hasta me atrevería, si alguien quiere abrir su cámara y comentarnos alguna cosa breve o hacer alguna pregunta, pues si lo podemos lograr con manera breve, sería súper interesante. Nos estamos saliendo del protocolo institucional normal, pero creo que el espacio pues se da para eso. No sé si hay alguna persona que quiera aportar algo o bien lo escribe y pues conversamos, ¿no? En casi que en este café que nos estamos tomando aquí, ¿no? No sé si hay alguien que tenga allí algún comentario, que quiera hacerlo, bienvenido es. Lili nos dice excelentes aportes y no sé si pues hay algún otro comentario que enriquezca esta conversación ya en el cierre, que podamos escuchar o leerlos a ustedes. ¿Allí alguna cosa? Oye, veo gente que está conectada desde España. Muchas gracias por el esfuerzo. Es tardísimo allá. Gracias por estar despiertos para escucharlo. Me dicen que conecte audio. Bueno, si hay alguien, claro, no tengo audio conectado. Una manito, Lili. Te conecto. Claro, yo no estoy, pero creo que estás conectada allí con audio. Estoy conectada con el sonido. No tengo video, pero no importa. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Bueno, quería, más que nada felicitarlas porque me encantaron los aportes y bueno, siempre como me encanta esta mirada que están aportando como que también yo siempre trato de combatir, que es antideterminismo, ¿no? Que más allá de que si uno tuvo una familia con malos tratos, se puede siempre buscar una nueva forma de hacer, no estamos condenados a repetir los malos tratos, ¿no? Que es un poco esa mirada a veces psicopatológica, esas grandes frases que hay que combatir, que no se puede dar lo que no se tuvo, que si tuvo malos tratos va a ser un mal padre, y eso está demostrado que no es así, ¿no? Entonces me encanta poder resonar con ustedes en esto, que también ha mencionado a Barudi, que son, digamos, autores que trabajan justamente en desarrollar habilidades parentales, y me encantó este aporte también del ejercicio, digamos, de resistencia político en cambiar estos determinismos allí como un acto de rebeldía y de resistencia. Me encantó, la verdad, me parece que esa mirada es genial. O sea, más que nada felicitarlas a las dos. Gracias. Gracias, querida. Sí, pero Alejandra no la conocía, pero bueno, la había escuchado, entonces me pude arreglar para estar. Y bueno, Alejandra, me encanta tu mirada, así que nada más que felicitarte. Muchas gracias. Sí. ¿Alguna otra participación? Con manito levantada, no sé si veo, hasta ahora no tenemos. Queda allí un comentario de Jamie muy útil, sobre todo cuando trabajamos con las familias de niños. Efectivamente, creo que además ahora es uno de esos momentos que siente uno que es pico en este trabajo, ¿no? En estas atenciones. Comentabas, y bueno, ya cerrando, si queda alguien que quiere, pues con gusto abrimos, pero comentaba, tú me decías ayer, el cómo también el trabajo desde nuestras áreas de salud debe estar pendiente de estas familias, ¿no? Solamente, digamos, de lo que llega, sino de lo que uno, además, bajo estas cuarentenas, tiene que quizás activarse y ser más bien proactivo, ¿no? Y tú me decías ayer, bueno, llamar a la casa
de estas personas, de estos grupos, ver cómo están, es decir, implica también un esfuerzo, no solamente quizás rompiendo ese esquema más tradicional de la psicología, de una postura, ¿no?, de la escucha, yo estoy aquí, usted me llama, sino más activo, más comunitario, más de intervención en ese ámbito, ¿no? Eso me agradaba mucho. Sí, y pienso sobre todo si ya había un vínculo previo, como el que pueden tener en Indeed, pueden tener en la Unidad de Psicología del Parque Social o con cualquiera. Este encierro lo que hace es que familias que tienden a tener círculos que tienden a la violencia se van a aislar y van a bloquear. Y el único cable a tierra que muchas veces tienen estos niños o esta familia o esta mamá es el especialista. Entonces, no los abandonemos. O sea, tratemos de hablar, ver cómo está, no tiene por qué ser una sesión porque de repente no tiene la capacidad para tener una videollamada, pero cómo está, cómo le va, nos importa saber cómo están las cosas en la casa, que sientan que hay la posibilidad de establecer un enlace en caso de que las cosas se compliquen. Los médicos son importantísimos, porque muchas veces el único permiso que a veces algunas familias donde hay situaciones de violencia muy serias, el único permiso que tienen para salir y conectarse con el afuera es el sistema médico, o sea, ir al doctor. Tienen que estar muy atentos a las señales, porque pueden ser la única tabla de salvación que tienen esta familia para conectarse con los sistemas de protección. ¿Sí? Entonces, tenemos una responsabilidad profesional muy importante, todos aquellos que estamos conectados de alguna manera con la salud. Y bueno, nosotros con la salud mental, pero nosotros que tenemos trabajado en centros de desarrollo sabemos que esto se amplía. O sea, somos muchos. O sea, hay médicos, hay terapeutas de lenguaje, terapeutas ocupacionales, trabajadores sociales. O sea, tenemos una mirada muy distinta, pero que deberíamos concluir en comprender que somos, debemos ser un factor de protección, no solamente para conectarnos con el afuera, sino el simple hecho de que el agresor muchas veces sepa que esa familia está siendo vigilada, que no está sola, que eventualmente puede hacer una denuncia. A veces eso pone un freno. Eso puede ayudar a que haya un alto, ¿sí? Entonces no podemos subestimar nuestra función y restringirla solamente al tema de desarrollo, que hacen un movimiento, que hagan, no, nuestra función es simbólica y es mucho más poderosa que eso. Mira, hicieron un comentario grande. Excelente. Ahí viene. Dora creo que había abierto micrófono y quería comentarnos algo. Dora, ¿es así? Hola, sí, estoy aquí luchando con la tecnología. Qué rico verla. Hola, Ale. Hola, Dora. Ay, demasiado, mujer, qué alegría me dio verte allí. Mira, voy a prender la cámara, pero estoy a medianoche en España, así que no me veas mucho. Qué gusto verte. Ay, me ha encantado todo esto, me encanta tu visión. Felicidades. Ay, gracias, Dora. Yo quería quería como rescatar la idea, eso que me dijiste tan importante, que estabas diciendo tan importante, de el impacto dentro de la familia, del poder que tienen los padres. Quisiera como reforzar eso, la influencia de los padres para proteger a los niños, la responsabilidad que tienen para protegerlos de cualquier adversidad, externa o interna. Que para que una adversidad tenga un impacto negativo, pueda ser traumática, que se acuerden siempre que podemos protegerlos, mirándolos, escuchándolos, creando los espacios para que ellos puedan reconfortarse con nosotros. O sea, un evento traumático, una adversidad, no es solamente el evento que está ocurriendo, sino si el niño pudo recibirlo y si no pudo, que tenga a alguien a quien acudir, a alguien que lo ayude a reparar, que lo ayude a sacar, a entender, que sea testigo de lo que está ocurriendo y que pueda verbalizar si él no es capaz. O que cree las posibilidades, los espacios para que el niño pueda decir, expresar, ya sea su rabia, su miedo, su tristeza, su desconcierto.
Yo creo que eso es fundamental, que los papás los tengan siempre presentes, independientemente de lo que ellos vivan. Ellos tratando de asumir y de regularse, entendiendo que ellos son los responsables, que tienen en sus manos la posibilidad de cuidarlos y protegerlos. Yo creo que eso es muy importante. A veces ante tanto estrés, los adultos sentimos, bueno, mira, fue lo que nos tocó y les está tocando también a ellos y tendrán que salir adelante. Mira, pero es que a veces necesitan una ayuda un poquito más allá. A veces necesita que nosotros nos paremos, pensemos y digamos, ellos no pueden. Y nosotros somos los que tenemos que generar la situación, que a veces no implica mucho más que estar con ellos, mirarlos y permitirles hablar y expresar lo que sienten con autenticidad, aunque a lo mejor no sea de la mejor manera, o a lo mejor no considere al otro como nosotros esperemos que nuestros hijos sean capaces de considerar. Pero es que son chiquitos. Y es que a veces no tienen las herramientas para poder digerirlo. Ahí hablabas de la rabia, que es un sentimiento tan importante y realmente para los niños es la posibilidad y para nosotros los adultos de darnos cuenta si algo realmente es peligroso o si algo está atentando contra nuestra propia identidad o nuestro propio derecho. Y si los niños sienten rabia, tantas veces le decimos que no es la manera, pero mostrémosle cuál es la forma de decirlo. Y cuando el niño siente rabia, lo que necesita es que lo escuchemos con respeto, en un ambiente seguro, para que esa rabia no se vaya guardando, transformándose en resentimiento, llegando posteriormente a la violencia. Quería como rescatar eso de que como papás tenemos una responsabilidad enorme. Y la maravilla es que tenemos un poder enorme de poder impactar en ellos. Solamente eso. Mil gracias. Me ha encantado. Me encantó verte, Dora. Un beso. Chao, Mónica querida. Eso, mira, le hago publicidad a Dora. Dora nos toca compartir contigo la semana que viene. Vamos a hablar de este tóxico en niños y adolescentes. Ah, buenísimo. Invitados a conversar con Dora ahora, en la semana próxima. Tenemos un comentario con Justin que dice: buenas tardes, gracias por el espacio. En cuanto a una de las herramientas que podemos tal vez colocar en práctica podría ser los acuerdos, pero ¿cómo podemos presentarlos al núcleo familiar? Sobre todo en estos tiempos que es como ustedes comentan, en donde en ocasiones todos estamos en casa y no tenemos nuestros espacios para llevar la vida que llevamos. Es decir, cómo generar acuerdos en espacios quizás que están, ¿no?, en que estamos confinados pues, allí, y respetarlos. Si van a generar acuerdos, tienen que ser del tamaño de la familia. O sea, los acuerdos tienen que ser con ellos, a través de estrategias de mediación, de discusión, ya el hecho, ya el solo hecho del proceso de generar esos acuerdos ya es valioso, porque ya ahí estamos modelando lo que luego van a necesitar para llevarlo a cabo. O sea, el proceso, eso si se va a tardar 3 sesiones, que se tarde, porque lo importante es el camino para que la familia tiene que seguir para llegar a esos acuerdos, que todos los beneficien a todos, que no se esté violentando el derecho de uno porque el otro lo impone. Y en función de eso, bueno, entonces ya se construyeron acuerdos, entonces, bueno, vamos a seguir, ¿no? Pero eso, los acuerdos tienen que entenderse como un proceso donde la construcción es quizás más importante que los acuerdos en sí mismos. Porque es lo que les va a modelar a ellos cómo van a hacer para luego ponerse en la casa de acuerdo cuando usted no está, o sea, cuando no está el terapeuta. Interesante, importante eso. Yo le agregaría además la idea de que los acuerdos sean lo más resumidos, sean pocos, sean, ¿no?, para que sean alcanzables y que sean viables, ¿no? Y comenzar por los más sencillos, que ellos sientan que puedan. Sí. Como de menos a más, ¿no? Y con ese efecto, digamos, de dominó, ¿no? Que va pues uno con otro, entonces va generando ese movimiento. No sé si al final queda alguien más que quiere comentar o alguna pregunta final, que ya estamos llegando pues a nuestra hora de conversación. Vale, yo creo que entonces estamos así, pues ha sido un espacio como muy rico, Alejandra. Además tuvimos por primera vez poder
conectarnos de esta manera, el que pudiésemos tener esta participación además en vivo de la gente. Les agradecemos a quienes nos acompañaron por esta vía. Nos hubiese gustado hacer el vivo de Instagram, pero tuvo allí su detalle y no pudo arrancar. Bueno, lo arrancamos, pero lo tuvimos que apagar porque hacía el eco. De todas maneras, lo que se presenta aquí hoy se va a transmitir inmediatamente en el Instagram. Se hacen quizás los ajustes por tiempo y se va a colocar, se sube a la plataforma y queda también grabado en YouTube para que siga siendo visto, que es tan importante. Probablemente de algunos de estos temas tan importantes que dijiste, no sé si te pueda comprometer ahora, si pudieses escribirnos como una cuartilla sería fantástico. Hay unos puntos allí tan importantes para nosotros hacer además un diseño en redes que nos permita colocar pues algunos tópicos claves, ¿no? Creo que en estos tiempos el tema de la violencia es tan importante de ir trabajando, de digerir, de ponerlo en redes, o sea, de que le llegue a la gente, ¿no? Entonces, nos encantaría que eso fuera posible. A ustedes que nos acompañaron, pues muchísimas gracias. A Alejandra, con su buena disposición, su siempre cercanía y cariño además pues, a lo que hacemos aquí, su compromiso con estas instituciones con las que trabajamos en la parte social y comunitaria, pues muchas gracias. Esperamos seguir viéndote, que nos acompañes la semana que viene, ahora con Dora, ¿no? Pues bueno, un beso a todos. Tus palabras de despedida, Alejandra. No, muchas gracias por la invitación. Para mí, estar lejos, pero a la vez cerca, es algo que me hace sentir muy feliz. Uno dice así como dicen por ahí, que el corazón no se muda, y uno teniendo esta oportunidad de trabajar con gente que uno admira, que quiere mucho y que respeta muchísimo el trabajo que hacen, para mí es un honor y es un regalo. De verdad, muchísimas gracias, y me alegra mucho que haya sido valiosa y oportuna la información. De verdad, eso es lo que me da más alegría. Y claro que me van a tener cerca. Muchas gracias. Un beso a todos. Gracias por acompañarnos. Nos esperamos el miércoles que viene con el tema de Dora, que habla de estrés tóxico en niños y adolescentes. Nos vemos el miércoles que viene. Un abrazo.